invitar que puedan abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 21, y vamos a leer el último versículo de este Evangelio. Y le voy a pedir, como es uno solo, le voy a pedir que todos me acompañen a leerlo. Evangelio según San Juan, capítulo 21, el verso 25 dice así: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Yo creo que algo más grande de lo que están en estas palabras, Juan quería decirnos, porque si nosotros nos damos cuenta y empezamos quizás a hacer una biografía de Jesús, como lo dice él, la vida de Jesús no fue larga, fueron solamente 33 años, y quizás sus obras empezaron a los 30, donde quizás fue más conocido. Entonces quizás si hubiera habido alguien que quisiera escribir la vida de Jesús, lo podría haber hecho. Y quizás hoy la hubiéramos podido leer completamente con cada uno de los detalles. Pero lo que está diciendo Juan es una declaración mucho más grande. Está diciendo que las palabras, cada una de las que salió de su boca, tenía tanta riqueza en sí. Lo que él trató de plasmar en la Biblia tenía tanta riqueza que ni aún con todo el tiempo del mundo nosotros podríamos alcanzar a entender. Porque, bueno, como nosotros entendemos, conocemos a un Dios que es infinito. Y con nuestras mentes finitas nunca podríamos alcanzar a entender a este Dios infinito. Por eso, en esta mañana, le puse a este sermón como título El Evangelio Infinito. Porque es lo que trata de reflejar Juan en sus últimas palabras. Es lo que trata de dejarnos a entender Juan de lo grande y lo eterno que es Dios. Si nosotros al leer el Evangelio de Juan nos dejó explícito cuál es la intención de él al escribir este Evangelio. Él tenía un objetivo. No dijo voy a escribirlo por si alguno lo lee alguna vez. Juan en el capítulo 20 nos deja claro en el versículo 31 que dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La intención de Juan era que la vida de Jesucristo, traspasarla, y al creer el hombre en Jesucristo, todo aquel que crea en él pueda tener vida en él. Y Juan, a través de todo el Evangelio, a través de todo, él nos empieza a dar nociones de quién era este Cristo, de quién era este hombre que vino a cambiar la vida de la humanidad. Él nos deja claro y nos dice que este hombre tenía vida en sí mismo, que él era el pan de vida, él era el agua viva, él era la luz del mundo, él era el buen pastor, era la resurrección y la vida, él era el salvador del mundo, él era el camino, la verdad y la vida, era el dador del Espíritu Santo, era la vid verdadera, era el gran intercesor, era el rey de los judíos. Además, Jesús es la palabra de Dios, el Hijo del Padre, el Creador mismo encarnado, el que siempre ha existido y el que siempre existirá. Y eso lo podemos ver desde el principio de Juan.
Es por eso que yo quiero enlazar este último versículo que nos llena de intriga, un poquito de saber qué tanta riqueza hay en este Evangelio. Y quiero llevarlo al principio, porque Él desde el principio del Evangelio nos hace mostrar, nos hace ver y divisar a un Dios eterno. Y por eso quiero que vayamos al capítulo 1, versículo 1. Y es un texto muy conocido. Y quiero leer los primeros 5 versículos. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Yo creo que lo primero que se nos viene a la mente cuando nosotros escuchamos en el principio es la comparación con Génesis 1. Cuando empieza a relatar Moisés y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo mismo hace Juan. Juan dice: en el principio, comparando con Génesis 1, era el Verbo. Ahora, si nosotros nos ponemos a contemplar todas las culturas y las religiones de la tierra, todas tienen una concepción del principio. Todas creen en algo de cómo ocurrieron las cosas, aún la ciencia. Pero lo que quiere decir Juan, y lo que nos quiere mostrar, que este Dios en el cual nosotros creemos y en el que creó todas las cosas, que las creó perfectas, el Dios que con solo la palabra formó las montañas, formó los mares y todo lo que en Él existe, era el Dios mismo que estaba siendo encarnado. Este Dios que hizo todas las cosas perfectas y que el pecado se encargó de destruir. Yo creo que cada uno conoce el Génesis. El Génesis nos relata cómo Dios crea todas las cosas perfectas, de tal punto que dice que terminaba cada día y Dios decía: y vio Dios que era bueno lo que había creado. Pero ¿qué vino a hacer el pecado? El pecado vino a destruir, vino a corromper tanto la humanidad como nuestra relación propia con Dios. Entonces, ¿qué quiere mostrarnos Juan en estos primeros versículos? Que el Dios omnipotente, todopoderoso, que creó las cosas en el principio perfectas y que estaba siendo encarnado en Jesucristo, era el único capaz de restaurar todas las cosas. Era el único poderoso, era el único santo, el único Hijo de Dios perfecto que podía restaurar todas las cosas, así como la hizo perfecta en el principio. Era el único que ahora podía establecer paz para con Dios. Él es el único que puede restaurarla. Juan trata de mostrar a Jesús como el único que tiene el poder para restaurar todas las cosas caídas. Y no es el evangelista que solamente afirma este punto, sino que es algo que vemos en reiteradas ocasiones a través de las Escrituras. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en él quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Este Dios que hizo al hombre es el único capaz de restaurar nuestra condición de hombre. Y no es cualquier condición. El pecado vino a destruir nuestra relación con Dios. El pecado vino
a corromper desde nuestro pensamiento hasta nuestro actuar. Y esto es lo que hace ver y lo que nos hace ver, darnos cuenta el Evangelio. El Evangelio nos hace darnos cuenta que somos pecadores, que somos faltos delante de Dios y que el único que puede restaurar nuestra vida, el único que puede colocar paz para con Dios es Cristo. Nosotros como humanos, a lo largo de la vida, decía nuestro hermano Carlos, que tenemos problemas, tenemos dificultades, pecamos también delante de Dios como hijos de Dios. Y el único capaz de restaurar tu vida, el único capaz de dar vida en tu corazón, de regenerar tu corazón, es Cristo. Y esto es lo hermoso de este Evangelio. Dice, en el principio el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, Juan nos hace entender que el Verbo es Cristo, pero a la misma vez nos hace entender que es la palabra de Dios. Si nosotros vamos al versículo 14, nos deja claro, dice, y aquel Verbo, o sea, la palabra de Dios que fue en el principio, fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que lo que ocurrió hace 2000 años y que hoy recordamos no fue un simple hecho de un niño en un pesebre, no fue el simple hecho de que un niño no encontró lugar donde nacer, no fue un simple hecho de que nació de una mujer virgen. El niño que nació hace más de 2000 años no era un niño frágil, no era el nacimiento de alguien indefenso. Sí, quizás se veía tierno, porque tierno ver el nacimiento de un bebé, pero el que estaba naciendo hace 2000 años atrás era Cristo, el Redentor del mundo. Era Cristo el único que podía regenerar tu vida. Era Cristo el que un día, en años más adelante, iba a cargar el precio de tu pecado y de mi pecado. Era Cristo en quien quizás fue prometido a Adán y Eva. Era Cristo el que era ese hombre el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Era ese hombre que fue prometido a David, en el cual el reino de él no tendría fin. El que iba a ser desechado entre los hombres. El que iba a cargar tu pecado en el calvario de la cruz. El que iba a ser herido en su costado por tus rebeliones. El que iba a ser molido por tus pecados. Y que el precio de nuestra paz iba a ser sobre él. Para que en este tiempo nosotros, por sus llagas, seamos curados. Esto es el Evangelio. El Evangelio es restauración. Y es la restauración del reino de Dios. Juan tenía la película clara. Juan no iba a andar con rodeos. No está diciendo, es maravilloso lo que yo he escrito. No porque yo lo he escrito, sino porque escribí de un hombre que vas a encontrar en sus palabras vida. Y es lo que nos refleja los siguientes versículos. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En este segundo punto que yo le he puesto, Él es la vida. Juan, a lo largo de todo el Evangelio, nos muestra y nos hace referencia de cómo Cristo también se señaló de esa forma. Por ejemplo, nosotros conocemos el pasaje bíblico muy conocido, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una historia muy conocida de una mujer samaritana y que tiene un poco de relación con la iglesia. Porque esta mujer dice que estaba en un pozo, en una fuente de agua, tratando de sacar agua. Y dice que se encuentra con Cristo. Y empiezan a conversar y Cristo le empieza a descubrir su vida. Y él le dice: si tú supieras con qué estás hablando y bebieras del agua que yo te daré, de esta fuente vas a tener sed. Pero si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, sino que del agua que yo te daré será de él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando el hombre viene a Cristo, cuando el hombre reconoce a Cristo como su Salvador, obtiene vida eterna. Es un poco, quizás, finito para nuestras mentes pensar en la vida eterna, porque a diario en nuestras vidas vivimos como si esta fuera la única vida. Vivimos nuestras familias pensando que cuando termine mi día o termine mi semana o termine mi vida, no hay otra. Y aun cuando la palabra de Dios nos establece y nos recuerda que esto es pasajero, que esto es finito, se va a acabar un día, nuestra mente y nuestra forma de vivir no nos damos cuenta cómo nos aferramos tanto a esta vida, que lo único que queremos es vivir esta vida y no entender que lo más glorioso está después de esta vida. Y es por eso la importancia de esta última frase que le dice Jesús a esta mujer: sino el que bebe del agua que yo le daré, será de él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús se compara con esta fuente y nos da a entender que el que bebiere no tendrá sed jamás. Jesús le habla a ella de una nueva calidad de vida. Esta mujer estaba, en simples palabras, en una basura de vida. El Señor le dice: 5 maridos has tenido. El que tienes ahora no es tu marido. O sea, la mujer había intentado buscar felicidad por todas partes. La mujer había tratado de satisfacer su corazón de todas formas, pero aún así no podía encontrar satisfacción para su corazón. El Señor le dice: si tú bebes de esta agua, no tendrás sed jamás. Lo que le está diciendo: yo voy a cambiar tu vida. Yo soy el único capaz de llenar tu corazón. Nosotros a diario buscamos satisfacción en muchas cosas. Es bonito poder leer en el culto un capítulo completo, pero nosotros decimos: nosotros amamos al Señor, decimos que amamos al Señor. ¿Cuántos en la semana leyeron la Biblia? ¿Cuántos dijeron este verbo que se hizo carne y el verbo que se revela a través de nosotros por la palabra del Señor? Yo dije: es el único que puede satisfacer mi corazón, así que hoy día en la tarde me voy a sentar a llenarme de Él y voy a leer la palabra del Señor. Vivimos en una vida pensando que no hay otra vida. Aun cuando somos cristianos, aun cuando decimos ser salvos por gracia, vivimos pensando que solamente esta vida es la que vale. Y nos olvidamos de la palabra del Señor. Es el único que puede llenar tu corazón. Es el único que puede satisfacer la necesidad. Es el único que puede traer paz a tu corazón. Es el único que puede saciar de bien tu alma, como dice el Salmo, de modo que te rejuvenece como el águila. Cristo. En el primer punto que veíamos atrás, veíamos
que el Evangelio es la restauración, es dar vida donde no había vida. Yo creo que la gran mayoría de los hermanos que estamos aquí hemos experimentado una nueva vida en Cristo. Pero si todavía hay alguno entre nosotros que no ha tenido un encuentro con Cristo, si todavía hay alguno entre nosotros que solamente ha escuchado, solamente tengo para decirte lo mismo que Jesús le dijo a esta mujer. Si tú vienes a Él, si tú le aceptas a Él, dice Romanos, el que cree en mí, ahora es suficiente para poder ser salvo. No tendrás sed jamás. No tendrás que andar buscando detrás de cualquier cosa poder llenar tu corazón. Si tú crees en Cristo, Cristo llenará cada uno de los vacíos de tu corazón. Cristo llenará todo eso. Pero no solamente se trata de dar vida. Lo que está refiriéndose Juan es también preservar la vida. Y Pablo lo deja claro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, que solamente podemos vivir y movernos y ser solamente en Cristo. Así que no solamente basta con un día creer en Cristo, sino que vivir una vida conforme a lo que quiere Cristo para nosotros. Y es difícil. Somos tan tercos. De repente, yo desde niño nací en la iglesia. Y desde niño miraba al pueblo de Israel y decía, pero ¿cómo son tan porfiados? Si saben que tienen al Dios verdadero, ¿por qué se van detrás de otros dioses? Pensando que van a encontrar detrás de otros dioses lo que le puede dar solamente Dios. Y hoy me miro a mí mismo y creo que soy igual que ese pueblo. ¿Cuántos se consideran igual que ese pueblo, que sabiendo que el único que puede llenar nuestro corazón, vamos e insistimos detrás de todas las cosas que desagradan a Dios? Que sabemos que no nos van a llenar, que van a ser pasajeras. Somos como ese pueblo de Israel insistente, pecaminoso, que cada día pecamos contra Dios. Y por eso es necesario arrepentirnos, no solamente en el culto, en esta instancia que nosotros tenemos, sino que vivir en una vida de arrepentimiento. La instancia que nos ofrece este momento es examinarnos. ¿Qué cosa estoy buscando llenar mi vida en otras cosas que no es Cristo? ¿Qué cosa estoy tratando de satisfacer no en Cristo, sino que en el placer de mi corazón? ¿Quieres seguir a Jesús? En este mundo lleno de tinieblas, Él es el único que puede trazar e iluminar el camino, el cual tenemos que seguir. El verbo que se revela a través de la palabra de Dios, y nosotros caminamos en esta vida sin preocuparnos de conocer a quien decimos amar. Efesios capítulo 2. Quiero leérselos. Yo creo que cada uno ya lo ha leído y lo conoce. Y dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el Salvador del mundo, a quien quizás muchos cristianos han olvidado recordar hoy. Quizás muchas personas no cristianas recuerdan sin saber el significado de este día. El Salvador del mundo es el único capaz de regenerar tu vida, el único capaz de volver a establecer paz para con Dios. Y el versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Cristo se dio a conocer como la luz del mundo. Y Él lo dijo: yo soy la luz del mundo. Lo deja claro, establecido. Pero también nos deja tarea a nosotros. Porque nos dice: y vosotros sois la luz del mundo. El capítulo 3, los versículos 19 al 21 dicen así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiestas que sus obras son hechas en Dios. El Evangelio es claro, y es claro con nosotros. Nos revela cómo actuamos nosotros, cómo nos escondemos de Dios cuando estamos en pecado, cómo intentamos ser como Adán en el principio, tapando su desnudez. Qué loco podríamos decir, cómo Adán trató de taparse con hojas. Así eres tú, así soy yo, tratando de esconder tu pecado delante de Dios. Y no queremos venir a Dios, no queremos venir a la luz. Yo creo que cada uno a diario, como decía nuestro hermano Carlos, sabe cuál es su pecado, sabe a dónde le aprieta el zapato, como se dice. ¿Quieres salir de ahí? Aquí está la luz. Sumérgete en ella. Sumérgete en la palabra del Señor. ¿Quieres ser más que victorioso, como dice este versículo? Que las tinieblas no prevalecieron contra ella, refiriéndose a la iglesia. ¿Quieres ser más que vencedor en Cristo Jesús? ¿Quieres ser como Pablo diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Sumérgete en la palabra del Señor. La palabra del Señor es lo único que te puede hacer fuerte para vencer día a día todo el pecado que nos asedia, para librarnos de nuestro propio corazón, que cada día nos incita al pecado, que cada día se rebela contra Dios. Y
vuelvo a hacer esta invitación. Quizás has escuchado de Dios, quizás has escuchado de Jesús, quizás desde pequeño, porque muchas veces nacimos y nos creamos en la iglesia, pero no hemos conocido verdaderamente quién es este Dios. Si tu pecado te hace esconder, te hace alejarte de Jesús, si tu pecado es, como dicen estos versículos, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entiende en esta mañana, la palabra del Señor te habla y te dice que la única salvación para tu corazón, que la única oportunidad para tu vida, para encontrar salvación, es Cristo. Cristo, el Salvador del mundo. Cristo, el Salvador de tu vida y de mi vida. Es hermoso ver, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Refiriéndose a Cristo, pero también refiriéndose a la iglesia. Hoy, la fuente. Van a venir muchas cosas. Están creciendo, naciendo, y hay un gran camino por delante. Que el Señor los haga resplandecer en medio de Chillán. Que el Señor haga resplandecer sus vidas en medio de la comunidad en que viven. Que el Señor haga resplandecer esta iglesia para iluminar este sector. Y no tengan miedo, porque las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Porque un día Cristo venció en la cruz. Sí, hoy recordamos su nacimiento, pero día a día recordamos su vida. Y ese Cristo que nació hace más de 2000 años atrás cargó en la cruz. Él aplastó la cabeza de la serpiente. Él nos hace más que vencedores. Así que esa sea su confianza, su fe. Y le voy a invitar que oremos al Señor.